vamos a escuchar por qué el movimiento de Reforma Internacional se llama así. Hermano, el tiempo es suyo. Bueno, sucedió, como todos lo sabemos, un juicio. ¿Quién entabló el juicio? Ya sabemos todo eso. Después de terminado el juicio, o sea, después que el hermano Carlos Cosel retiró, nunca hay que decir que lo perdió, él retiró el juicio, porque sabía que las consecuencias. Bueno, retiraron el juicio, ahora no, él quedó sin el nombre al retirar el juicio. El nombre quedó de parte de la organización del hermano Nicolich. Muy bien. El 7 de mayo del año 1952, o 7 de mayo, retiró el juicio. Creo que es el junio, el 7 de junio, un mes después. Si no mal recuerdo, entonces él se reunió con los que tenían ¿cómo se dice? La inscripción, que era de la Sociedad Misionera Internacional, Dresler, Kramer, eso era lo que tenían el nombre ese, Sociedad Misionera Internacional. Se unió con ellos. Esos son los que el hermano Cosel había mencionado en una carta que tenían los tres espíritus a manera de rana. Sí, 23 nombres muy puercos le había. Y mandó cartas y los pisoteó todos. Yo tengo la carta. Y después fue y se entregó donde ellos. Sí, fue y se unió con ellos. Y ahí retomaron el nombre. Pero esa fue como lo que yo llamo la tercera reforma. No, no es la tercera reforma. Digamos, porque estaba la reforma y después viene el cisma, se dividen. Entonces al dividirse sale la segunda reforma, por decirlo así, que es en el cisma queda como una división, ¿no? Queda la reforma donde está Cosel, queda la reforma donde está Nico. Pero después se demuestra que la reforma que queda valiendo es la reforma de Nico. Y entonces yo entendí, según la explicación del dirigente allá en Roanoke, de que Cosel en el juicio se comprometía a hacer una unificación, y como no quería hacer la unificación, fue y descargó los puestos en la tercera reforma, que es la que tienen hoy ellos. Los hermanos que formaban Dresler, Kramer y sus adherentes, ellos se quedaron con el nombre que la Unión Alemana tomó cuando se organizó, ¿no? Sociedad Misionera Internacional, Unión Alemana. En el año 1919, ellos nunca cambiaron, los alemanes nunca cambiaron, y como estos vinieron a los Estados Unidos, ellos sacaron personería jurídica en ese nombre, pero no estaban unidos con los hermanos de la Conferencia General, cuyo nombre ya lo hemos especificado en sus propios principios. Ellos estaban separados. ¿Por qué se separaron? Es por un asunto también de inmoralidad, no sé si ustedes saben eso. Sí, ellos también se separaron por el séptimo mandamiento. Exacto. Entonces, Cosel, a esto que llamó por 49 nombres diferentes, y por fin que eran unos... ¿49 o 23? 23, no me acuerdo si son 49 o 43, porque hay que leer la carta de él, ¿no? Pero más de 40 eran. Nombres diferentes. Ahora él se unió con ellos y tomó sobre sí el nombre Sociedad de ellos, Sociedad Misionera Internacional. Y desde ese entonces, el 7 de junio, si no mal recuerdo la fecha, se llaman así. Se volvieron a llamar en esa forma como la Unión Alemana. Claro, eso cancelaba el compromiso, entiendo yo, ante un juez que habían adquirido de hacer la unificación en algún momento. Y con eso él cancelaba ese compromiso que él adquirió con el hermano Nico. Sí, hermano Rodolfo, pero hay que ver algo interesante. Inscritas legalmente ante los gobiernos había solo 2.
una que se llamaba la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, y otra que se llamaba Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Pero no como conferencia general. No como conferencias, ok. Pero, lamentablemente, dentro de la Reforma había habido una división de la cabeza, no de nombre, porque no ese era el problema, no de principios, porque eso no era el problema, no de doctrina, porque eso no era el problema. Solo había dos cabezas. Las cabezas fueron por la parte legal unificadas nuevamente en la misma organización, y ahora unos que fueron los que reconocieron a los otros fueron donde esta otra organización y se pusieron delante de ellos para apoyarlos y para rendirse ante ellos. Pero no es que había tres reformas, porque solo había dos reformas, una a nivel mundial y otra a nivel local, y Kossel fue ante la nivel local a ponerse Le puso cargos toda la comitiva. Se entregó contra los hermanos que él había señalado que corruptos. no tenía que deponer cargos porque él ya no los tenía. Él lo que fue a rendirse ante ellos, no a dar cargos a ellos, porque él no podía ni tenía autoridad ni de una asamblea ni tampoco. Hasta eso, fue ilegal como él lo hizo. Él tomó la decisión, nunca tomó la decisión por asamblea. Sí, ¿cómo iba a deponer cargos ante personas extrañas? Ante quien tiene que poner cargos es ante la misma organización. Y por eso es que iban a ser llamados a una asamblea representando a todo el pueblo para que se hiciera lo legal y se nombrara a quien se tenía que nombrar. Y si era él, hubiera podido ser nombrado él. Pero él ahora renuncia de la organización yendo ante otros que no son miembros, que no son nada, que legalmente habían sido separados por él, y rinde su cabeza, no puestos, porque él no podía hacerlo. Y con la petición de que ellos le ayudaran para luchar contra Nikolic. Con ese propósito. No hay otra. No hay más, aquí se determina. Es cosa seria, ¿no?